Empieza describiendo un estado en el cual las cosas se encuentran y el Señor empieza a hacer un proceso de ordenamiento. Dice que la tierra estaba desordenada y que la tierra estaba vacía. Por lo tanto, el Señor empieza la palabra o la Biblia empieza describiendo una condición y empieza también a descifrar o a describir el proceso de ordenamiento que el Señor hace. El orden hace referencia a la disposición de las cosas, a cómo se disponen ellas de alguna manera para que sean funcionales y fuesen agradables. Y esta es la condición en la cual el Señor empieza a hacer una manifestación poderosa y empieza Él a establecer algo que es el orden. Amén. Nosotros debemos relacionarnos muy bien con lo que es el concepto del orden, porque el orden es lo que permite llevar hacia un proceso y llevar hacia una bendición. Y hay muchas propuestas de cómo ordenar las cosas en este mundo, pero solamente el Señor es quien puede establecer ese orden. El Señor es quien empieza a hacer una manifestación poderosa en cuanto al orden. Amén. Yo creo que si a usted se le habla de lo que es orden, puede de alguna forma aproximarse o hacerse a la idea a lo que se refiere. Y nosotros, frente al orden, debemos conocer qué es o cómo obra el orden de Dios, en qué consiste el orden de Dios, cómo están los criterios del orden de Dios, porque nuestras vidas sin el Señor son desordenadas. Amén. Y nosotros muchas de las cosas que queremos experimentarlas en orden, ¿cierto? Usted quizá quiere ordenar su vida o quiere que su vida esté en un estado, en una condición ordenada. Quizá quiere que se ordenen sus finanzas, quizá quiere que se ordenen sus relaciones sociales, que estén en un orden las relaciones familiares, que esté en un orden su trabajo, que esté en un orden su vida en general. Creo que es algo que nos interesa y nos conviene a todos, amén. Y teniendo en cuenta esa necesidad, es muy importante conocer cómo es el orden de Dios o cómo es que el Señor ordena, cómo sucede ese proceso de ordenamiento, porque si usted quiere eso como una experiencia en su vida, es necesario que conozca cómo obra el orden. De entrada, quien nos dice que es el Señor el que tiene la posibilidad de actuar sobre algo que está desordenado. Amén. Él es el único que puede colocar orden. Usted podría decir, pero en la vida o en la tierra hay muchas cosas que se ordenan sin tener en cuenta a Dios. De entrada, sepa que no están ordenadas, no hay orden. Que sea otro orden no significa que esté ordenado, porque el único que puede ordenar es el Señor. Amén. Y mire que el desorden está acompañado o relacionado con algo que es el vacío. Es decir, que haya cosas que no estén ocupándose o que estén generando esa sensación de que no hay nada. Por lo tanto, el desorden va relacionado con lo vacío. No sé si usted en alguna vez se ha relacionado con expresiones como la gente dice, es que yo siento un vacío, dice, ¿no? Me siento vacío por dentro, siento que estoy vaciado. Y la gente puede decir, pero mira, tienes tantas cosas, pero es que eso es lo que siento que hay vacío. ¿Cuál es el indicador? De que hay desorden. Amén. Y puede que haya cosas que visualmente tengan la apariencia de estar ordenadas. Por eso la gente le dice, pero ¿cómo sientes eso si lo tienes todo en la vida? Puedes tener cosas, pero si están en desorden, hay la sensación de vacío, que no llena, ¿cierto? Y usted puede tener, no sé si quizá ha tenido esa experiencia o alguien le ha compartido, dice, es que no me llena, estoy haciendo, pero no me llena, no me siento satisfecho. Sepa que si esa es la experiencia, hay algo de desorden. Y si usted quiere que esa experiencia no sea así, sométase al orden de Dios, que es el único que lo puede ordenar. Amén. Entonces vamos a adentrarnos en cómo es que
opera el orden de Dios. ¿Qué tiene en cuenta el Señor en ese ordenamiento de las cosas? Y dice que cuando Él encuentra que la tierra estaba desordenada y vacía, no había quietud, había movimientos. Entonces dice que sobre la superficie del abismo estaban moviéndose unos espíritus y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, que en el desorden no significa que necesariamente estén las cosas quietas. Hay cosas que se están moviendo, pero hay desorden. Y eso lleva a una experiencia de estar vacío. Y mire cómo opera el Señor. Dice, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El proceso de ordenamiento del Señor comienza con sus declaraciones, pero necesariamente hay que separar tinieblas de luz. Amén. Si no se empieza por esa separación de lo que es la luz y de lo que son las tinieblas, un proceso de ordenamiento no puede darse, no puede avanzar, no puede progresar. Es necesario que primero haya esa separación, de tal manera que si en nosotros hay cosas que están desordenadas, es porque todavía no ha ocurrido esa separación. No se separa lo que son tinieblas de lo que son luz. Y nosotros tenemos tinieblas en nosotros mismos. Por eso el Señor dice, creo que en el Salmo 36 dice, Señor, alumbra mis tinieblas. O sea, de entrada tenemos que reconocer que para que nuestra vida esté ordenada, necesitamos que Dios opere y opere de manera que empiece a alumbrar tinieblas que hay en nosotros mismos. Porque nosotros a veces consideramos tinieblas esas obras diabólicas, el diablo, el demonio y cosas oscuras. Usted mismo las tiene y la palabra lo declara. No sé, por favor, búscalo, si creo que es el Salmo 36, me parece. Entonces, alumbra mis tinieblas. O sea, las tinieblas, nosotros tenemos entendimientos entenebrecidos, oscuros. Y la palabra de Dios también dice en el Salmo 18, creo, dice, solamente en tu luz podemos ver la luz. Amén. Es necesario que si queremos tener una vida ordenada, que Dios opere y permitir que la luz de Cristo venga a nosotros, porque en nosotros no hay luz. Hay gente que dice, eres un ser de luz. Mentira, usted no es ser de luz. Lo que hay en usted es tinieblas, la palabra de Dios lo dice. Deja alumbrar la luz que hay en ti. En ti no hay luz. El que es la luz es Cristo. En ti lo que hay es tinieblas. Amén. O dicen, es que esta persona brilla como luz. Es que esta persona... No, nosotros no tenemos esa condición. Solamente... Mire, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis. O sea, hay tinieblas en nosotros que necesitamos que sean alumbradas y solamente por el Señor. Entre tanto, si en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento hay un revuelto de luz y tinieblas, el orden no puede darse porque es la primera cosa que se necesita. Amén. Que esas tinieblas se separen de la luz. La luz no está en usted hay una lámpara que necesita ser encendida con la luz de Cristo. Y la luz es Él, en nosotros no está. Y busque una buena fuente de luz, porque a veces hay cosas que tienen apariencia de luz que no lo son. Y ahí vienen las corrientes ideológicas, ahí vienen los movimientos sociales, haciéndose creer que es una luz. Por eso dice, no todo lo que alumbra no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo lo que alumbra es luz. No todo lo que alumbra es luz. Y a veces nosotros, ¿por qué confundimos qué es luz? Porque como estamos en tinieblas, cualquier cosita que brille, asumimos que es luz, pero realmente no lo es. Amén.
Hay cosas que no lo son. Por eso, identifique cuál es la luz que a usted lo va a llevar a que separe las tinieblas que hay en usted con la luz que se necesita para una vida ordenada conforme al orden de Dios. Amén. Después de que ocurre esta separación, no me voy a detener en toda la narración porque es un poco larga. Vamos a coger los puntos exactos. Porque mire que en el versículo 7 también dice que vuelve y separa. Dice que hace la extensión de los cielos y que se expande y que vuelve y separa el cielo de la tierra. O sea, el proceso de separación, digamos, que es un proceso que requiere un tiempo y que es de menos a más. En la medida que la luz de Cristo vaya alumbrando en ti, más, o sea, progresivamente las tinieblas se van separando. Amén. Es que tenemos tinieblas en nosotros y necesitamos que esa separación se dé continuamente con la luz de Cristo. En el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Miren qué pasa, el Señor viene a hacer un orden en nosotros, lo primero que hace es alumbrarnos y empezar a separar las tinieblas que hay en nosotros. Y cuando esa separación ocurre, empiece a juntarse cosas por su propia naturaleza. Y uno podría decir, ¿por qué es necesario juntar? ¿Por qué es necesario reunir en el orden? Porque después en el orden de Dios viene una etapa que es de producir. Y si no se junta, pues no hay la posibilidad de producción. Por eso el Señor dice que junta a sus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Él reúne a su pueblo, dice. Él hace una congregación. Es muy importante que si usted quiere que su vida esté funcionando conforme al orden de Dios, pilas con las cosas como las junta. ¿Con quién se junta? Mire. Por eso la palabra dice, no podrán estar o podrán andar dos si no estuviesen de acuerdo. Y dice que una fuente de agua salada de tampoco puede salir agua dulce. O sea, el juntarse es algo necesario en el orden. Por eso hay que tener mucho cuidado, que si una vez se ha separado las tinieblas de la luz, ¿con quién nos estamos juntando? Porque si hay ese proceso de separación entre luz y tinieblas y nos juntamos con otro más tenebroso que nosotros, ahí el orden no prospera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va el orden de Dios? Separa y después junta. ¿Para qué? Para producir. Vamos al versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué es necesario el juntarse? Para poder producir. Es decir, que el orden de Dios tiene un factor productivo que no lo podemos alcanzar si no hay separación de las tinieblas con la luz y si no hay una buena juntanza, o sea, si no hay una buena sociedad, si no hay una buena asociación, siendo el Señor el primero que debe estar en esa sociedad, porque Él es el que dirige ese orden. Amén. Después dice que esta producción, mire que se da por una ley natural, o sea, va a crecer el arbolito y entonces hay semillas y eso es, o sea, hay unas producciones que se producen dentro de las leyes naturales, ¿sí? Nosotros estamos inmersos en leyes naturales también y hay una producción en ese nivel. Pero mire que el orden de Dios nos lleva a unas producciones mucho más abundantes y buenas que les voy a explicar más adelante. Después de que pasa esto, en el versículo 14 dice,
Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. En ese orden es necesario que haya lumbreras. Y mire que hay una palabra muy clave que dice: para que den señales y señoreen. ¿Qué es ese señorío? Habla de un dominio, de una dirección. Es decir, que haya instrucciones y que digan: por aquí es. Nosotros no podemos tener una vida ordenada si no hay lumbrera. No se puede. Y no se puede en ningún momento, porque hay una lumbrera para el día y hay una lumbrera para la noche. Quiere decir que alcanzar el orden y mantenerse en él requiere que haya lumbreras que nos estén dando señales, que por ahí es y nos digan por dónde no es, porque es señorear. La palabra señorearse hace referencia a un dominio, a un manejo, a un control. Y para nosotros, ¿cuál es esa lumbrera? Vamos al Salmo 119, versículo 105. Ahí dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros no podemos vivir en el orden de Dios si no existe la palabra como lumbrera. ¿Dónde? A los pies, mire, o sea, nuestros pasos no pueden estar ajenos de la palabra de Dios. Si usted da pasos fuera de la palabra de Dios, usted no está viviendo en el orden de Él. Hay una lumbrera, mire, dice: y alumbra el camino. Es decir, que el proceso del ordenamiento del Señor es un camino. Hay algo que recorrer. Y nosotros no podemos estar ajenos a la palabra, porque la palabra te va a dar señales. Y la palabra debe a ti dominarte. La palabra debe a ti decirte dónde van a pisar tus pies, qué paso vas a dar. Pero si no ocurrió antes una separación de tinieblas y luz, mucho menos nosotros nos vamos a juntar con el Señor, nos vamos a asociar correctamente y no vamos a tener en cuenta la palabra, que es la lumbrera. Mire, la palabra a usted le va a decir por dónde tiene que ir y no nos podemos salir de ella ni un momento. Por eso el Señor, para todo momento, independientemente de las estaciones, de los días, de los años, de las horas, sea de día o sea de noche, debe haber lumbrera. Y la lumbrera va adelante. A usted no se pone con una lámpara atrás y caminando adelante, ¿cierto? Sería absurdo. ¿Dónde va la lumbrera? ¿Y qué es lo primero que señala? Los pies. Porque si usted no hace nada estando en un espacio oscuro con la lámpara apuntando al techo, se expone. Usted más bien ve por dónde va, pisando, porque lo que pisa nuestros pies es aquello que determina por dónde vamos. Y si estamos yendo por un camino ordenado, o las paticas lo llevaron por donde no era. Amén. Entonces, mire cómo obra el orden de Dios. Así obra el orden de Dios. Usted no va a obrar así porque el que ordena es Él. A usted que le corresponde es estar dentro de ese orden. Amén. Porque después de que viene la lumbrera, en el versículo 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve. Las aguas produjeron según su género, según su especie. Es decir, el Señor había hecho esto y Él empezó a provisionar. Vamos a crear más cosas. Vamos a llenar. Mire dónde viene
esa experiencia de que el vacío se vaya quitando. Cuando ya se han separado las tinieblas de la luz, ya se ha hecho una juntanza, se empieza a producir, usted tiene lumbrera y ahí viene y el Señor aprovisiona y llena, para que siga produciendo. Por eso es que a veces, si primero buscamos en llenarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos de cosas, sin que no haya ocurrido lo anterior, no pasa nada. Estoy haciendo mucho, pero a la vez nada. Tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Porque el llenar viene después de un proceso según el orden de Dios. Amén. Después de que esto llena, aquí pongámosle mucha atención. Porque el orden de Dios tiene una proyección. Y una proyección hacia la abundancia. Y una proyección hacia la bendición, porque el Señor quiere una vida abundante para nosotros. Amén. Dice en el versículo, vamos al versículo 22, dice: y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas. Ahí es donde dice que empiece a producir la tierra, los cielos, los mares, produzcan y produzcan, y que tengan que den fruto, que se multiplique y que llene. Mire cómo obra el orden de Dios, tan perfecto y tan bonito. Mire que aquí hay algo donde Dios dice el versículo 22, y Dios los bendijo. Aquí es donde ya empieza a prosperar y a hacerse manifiesta la bendición. Antes el Señor daba órdenes. Se hizo esto, lo llamó así, lo llamó así, lo llamó así. Pero de ahora en adelante, cuando ha pasado todo este proceso, el Señor empieza a bendecir. En el orden de Dios, las bendiciones empiezan inicialmente a darse en tres aspectos. En el versículo 22 dice fructificar, es decir, que la cosa siga produciendo. Ya no produce por leyes naturales, porque es obvio de que el ciclo de la naturaleza se cumpla y dé frutos. Pero ya no es solamente que dé un fruto por ley natural, es que dé un fruto por la bendición de Dios. Porque mire cómo empieza este versículo. Y Dios los bendijo. En la anterior dice, en el versículo 11 dice, dijo Dios, produzca la tierra. Pero en el versículo 22 dice, Dios los bendijo. ¿Y cómo los bendice? Con tres cosas. Sigan produciendo, fructificar, multiplíquense y llenen. Amén. En el orden de Dios, si nosotros estamos en ese orden, va a haber un momento en que tú no solamente recibas la producción por cosas naturales, producto de tu trabajo, producto de lo que hagas, producto de tu esfuerzo. Va a venir un momento en que el orden de Dios te mete a que tú no solamente produzcas, sino que la vaina se incremente, se multiplique. Amén. Y que en esa multiplicación se empiece a llenar. Es decir, tú ya empiezas a sentir esa saciedad y que estás colmado. Por eso dice que Él colma de bienes, de misericordias, de favores. Está en el orden de Dios, pero miren qué momento. Ahí es donde empieza a producir, a incrementar y a colmar. Y el orden de Dios te proyecta una bendición mucho más grande. En el versículo 28 ya es una bendición que tiene que ver con la raza humana. Cuando ya dice que crea al hombre a su imagen y semejanza, póngale mucha atención. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, pero aumenta dos cosas, sojuzgarla y señorear. Amén. Mire cómo evoluciona ese orden. ¿Qué le incluye? Produzcan las leyes, dentro de las leyes naturales, pero hay una producción que viene por la bendición de Dios.
Multiplique, que eso se multiplique, que se llene, que haya saciedad, pero además que la pueda sojuzgar esa bendición. Quiere decir que conquiste más, que domine más y señoreale. Usted es dueño. Amén. Usted ya es dueño de eso, mire. Y ese es el orden como opera Dios. Y hay un último momento en el que dice en el capítulo 2, versículo 2 dice, no, en el 3, ya se hace todo y habla del día séptimo donde reposa y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que todo ese ordenamiento esté dedicado a Dios. Amén. Nosotros, yo sé que a nosotros nos hace falta tener una vida ordenada y tener aspectos en nuestra vida que no están en orden. Que hay cosas que están embolatadas, que tienen hasta una presentación fea, ¿cierto? Porque lo desordenado es vergonzoso, no se puede presentar. Lo desordenado nosotros lo escondemos, ¿cierto? Por eso si le llegó la visita, cuando la cosa está, ¿usted qué es lo primero que hace? Guarde, no, que allá no se meta y trata de arreglar el lugar donde los va a recibir, porque si ve por allá adentro es un desastre. Y lo primero que uno dice, ¿qué es? Perdonará el desorden, ¿sí o no? Vea qué pena, es que no lo esperaba, perdonará el desorden, porque el desorden tiene esa experiencia de algo que no se puede mostrar, de algo que es vergonzoso, de algo que quiere tratar de mostrarse de una forma diferente, ¿cierto? Por eso cuando usted le preguntan por algo que está desordenado, usted quede bien, sí, bien nomás, dices, ¿cierto? Porque está desordenado. No, yo eso no cuento, qué vergüenza. Pero cuando está ordenado, sigan bienvenidos, esta es mi casa. ¿Sí o no? Porque como huele hasta rico y todo está bien puesto, todo está bonito, presentable. Pero si uno que hay cosas en nuestra vida que tienen unas cosas desordenadas que uno dice, ay, mejor que ni se vea, que no vayan a ver eso. Cerremos los cajones, guardemos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no están así? ¿Y cuántas cosas que usted en la vida quisiera que gocen de una experiencia diferente? Tal vez sus relaciones, su matrimonio, sus finanzas, su trabajo, las relaciones con la sociedad, con la familia. ¿Cuántas cosas que necesitan ordenarse? Y el orden no viene si no es por la mano de Dios. Hay personas que dicen, déjeme ahí, que yo ordeno a mi manera. Yo sé dónde están mis cosas, dice, ¿cierto? O uno dice, ay, es que yo vivo así. Yo toda la vida he crecido con ese desorden o con esa forma de ordenarse. No es otro orden, es desorden, porque el único orden es el que el Señor hace. Y la creación del Señor nos va diciendo cómo opera ese orden de Dios. ¿Cómo va haciendo el Señor ese orden? ¿O a usted en la vida el Señor no encontró ordenado? A nosotros nos encontró como encontró a la tierra, en un caos, en un desorden y vacíos, con una cosa acá que no lo llenaba nada. Hacíamos lo que hacíamos para quitar ese vacío que teníamos por dentro y nada lo quitaba. Borrachos, fumadores, con dinero, con viejas, con rumbas, con amigos, con compras, con lo que sea. Pero no nos sentíamos llenos, vaciados como los bolsillos, miren. Porque había caos, porque había desorden. Y el Señor lo que empieza a mirar en su luz, alumbrarnos. Y separa estas tinieblas que tenemos
con la luz de Él. Empieza a quitarte eso oscuro. Esa cosa ahí, oscura, fea, y de tantas tinieblas que todo te parecía luz. Hagamos yoga, esa es la luz. Se fue a hacer yoga y se sentía vacío. Voy a emprender esto, vaya, y se sentía vacío. Voy a irme a un retiro, voy a irme a una limpia, voy a irme a cualquier cosa. Y seguía sintiéndose vacío. Porque usted no puede quitar esa experiencia del vacío en nosotros si no está el orden de Dios. Amén. Y el que lo ordena es Él, usted no. ¿Quién ordena a oscuras? Dígame. Si lo primero que necesitamos para ordenar es prenda algo. Si usted quiere ordenar un cuarto ahí donde guarda todos los chécheres y todo lo que usted cree que algún día le va a servir, ¿qué es lo primero que busca él? Ay, ¿dónde es la luz aquí? Porque hasta de la luz me perdí. Y es tanto el desorden que el interruptor por allá tapado en medio de basura. ¿Dónde era que quedaba aquí la luz? No hay ni bombillo. ¿Qué es lo primero que usted busca? La luz, el bombillo y que esa vaina prenda para empezar a ordenar. Y si no encontró el bombillo, no, después. Algún día. Usted no puede tener una vida ordenada sin luz. Y usted no es ser de luz. En usted no hay luz. Está la luz de Cristo cuando Él encienda su lámpara. Y no busque fuentes de luz que tengan la apariencia de luz. La única luz es Cristo. Y el Señor empieza, mire, a separarle las tinieblas que tiene, separa todo eso. Después empieza a juntarlo, por eso lo juntó a la congregación. Lo junta con su pueblo. Lo une a cosas que le permiten avanzar, mire, que le permiten a usted que esa luz opere. Y lo junta. Por eso tenga cuidado con quien se junta. Dios haciendo un esfuerzo bien grande, colocándole la luz, quitándole esas tinieblas, y usted se junta con él, con las tinieblas en sí misma. Por eso mire con quién se junta, con qué amigos se junta, con qué compañeros se junta, con qué esposo se junta, con qué esposa se junta, en qué sociedades se va a juntar, mire. Porque en esa juntanza y en esa unión es donde empieza a producirse cosas por ley natural. Ahí es cuando la hierba empieza y bueno, que ven semilla y eso, juntanza. ¿Para qué? Para producir. De ahí el Señor le dice, lumbreras. Necesita usted quien le dé señales y le alumbre sus pasos. La lumbrera es la palabra de Dios. Esto le dice a usted, esto le da señales. Usted dice, ¿será que estoy yendo por buen camino? Relaciónese con la palabra. Por eso es importante asistir a la iglesia, porque a usted le hablan palabra. Porque en ninguna otra parte le hablan palabra de Dios. Por eso usted cuando asiste, usted se está acercando a su lumbrera. Amén. Cuando usted lee la palabra, se está acercando a la lumbrera. Una vida ordenada no puede estar ausente de lumbreras que nos dirigen y nos den señales. Amén. La palabra ya le dice, mira, hay señales de que usted está yendo por mal camino, su vida se está desordenando. No hay orden sin lumbrera. No hay orden sin algo que nos dé las señales. Después de que usted ya tiene la lumbrera, sigue produciendo. Mire, la señal de una vida desordenada, que es una vida improductiva. Y no piense solo en esto. La vida productiva es señal de que se está en un orden de Dios. No piense exclusivamente en esto. Porque hay cosas desordenadas que también dan. Y mucho. Métase al narcotráfico y le va a dar altísimo, pero ¿es orden? No, eso no es orden. Ahí no hay lumbreras, ahí hay tinieblas, por eso se hacen las cosas a oscuras, escondidas, mire. La producción está hablando de un proceso, mire, de algo que hay. ¿Listo? Viene esta producción, de ahí viene una producción con bendición, para que usted produzca, incremente y se llene.
Por eso dice, fructificad, multiplicaos y llénense. Pero después en el orden de Dios viene otro nivel de bendición, donde usted no solo produce, incrementa y colma, sino donde también usted puede conquistar, cuando dice sojuzgar y cuando dice señorear, sea dueño. Si usted no puede ser dueño de nada si está en tinieblas, usted debe tener claridad en las cosas para poder señorear algo, para poder dominar algo. Y mire que el orden de Dios incluye el descanso. Por eso el Señor al séptimo día dice que descansó y lo santificó. Es decir, dedicó las cosas para Él, dedicarlas al Señor. Mire, ¿qué tal si hacemos todo este proceso y nos olvidamos de descansar? Haga todo ese proceso y olvide de santificar las cosas a Dios. Es que el orden es con todo. O usted ordena su casa, pero menos el baño. No acaba, ¿cierto? Cuando usted va a ordenar su casa y que esté ordenada, se ocupa hasta de la cosa allá, mire, todo tan bonito que no quiere ni que entren a su casa, porque empieza el desorden. Usted quiere lavar hasta la ropa que está puesta para que no quede nada sucio, todo que quede impecable. Porque el orden de Dios, de entrada debemos entender lo que es completo. El Señor no ordena medias. Amén. El orden es completo y Dios te está metiendo un orden completo. Pero si te olvidas del último, que es santificar las cosas al Señor, no hay un orden completo. Amén. Pues si usted quiere que su vida esté ordenada y áreas de su vida estén ordenadas, métase al orden de Dios y percátese que esté en todo esto. Ah, Señor, sí, las cosas se producen, pero no se multiplican. ¿Será que hay tinieblas que no alumbran? Que no están alumbradas. Ay, sí, Señor, las cosas se producen. Pues sí, por obvias razones. Pero no veo que hay saciedad que no se está llenando. Dese cuenta en que está fallando. Quizá produce, pero no hay lumbrera. Quizá produce, pero no estoy totalmente separado de las tinieblas. Todavía hay tinieblas en mí. Tu luz no alumbra con fuerza, Señor. O tal vez sí estoy produciendo, si se está multiplicando, si se está colmando. Pero, Señor, no puedo conquistar más. ¿Qué falta, Señor, en este orden? Amén. Y en este proceso de este orden, con esto voy a terminar, hay cosas que son constantes. ¿Qué es constante? La palabra declarada por Dios. Y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase. Eso siempre está en el orden de Dios, su palabra declarada por Él. 2, el Señor siempre decía que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y miró Dios que era bueno. Percátese usted de que Dios, percátese de la apreciación de Dios. ¿Qué percepción tiene de lo que usted hace, de cada paso que da? Porque si Dios le dice que es bueno, avance. Si usted no tiene y no se percata de que realmente es bueno, tenemos el riesgo de irnos del orden de Dios. Amén. Y 3, llame las cosas por su nombre, como son. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso el Señor decía, y lo llamó a esto luz, lo llamó a esto día, lo llamó a esto cielos, lo llamó a esto tierra, lo llamó a esto varón, la llamó a esta varona. El orden de Dios es claro, no titubea, llame las cosas por su nombre. Usted empiece a llamar las cosas como no lo son, se desordenó, mire. Amén. Mire que esto es lo que el mundo tiene. Él es su esposo, no es mi pareja. Es hombre, sí, pero
Llame las cosas como son. ¿Es mujer? Hace poco. ¿Sí? Mire, en un orden las cosas son como son, porque eso nos da criterio en la vida. ¿Y cómo están? Más o menos, pues pinta como, no, si no está bien, entonces está mal. ¿Sí me hago entender? Y estas son cosas constantes en el orden de Dios. Dios llama las cosas, las llama, les pone nombre, declara cosas y mira si están bien. Usted se percata si en su vida usted le ha dicho, Señor, y según tu palabra, ¿esto cómo se llama? Señor, ¿te parece bien? ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Dirá que está bien? ¿Qué ha declarado el Señor para esto? Si declaró algo, no escuché. Esas son constantes del orden de Dios. Y usted podrá decir, pero esos son para los que están en caos. Mira, aquí hay jóvenes. Y hay jóvenes que tienen que empezar a hacer una vida ordenada. Pilas con los jóvenes. Usted diga, no, esos ya que están en caos y ya están viejos, que ellos no. Porque es que en esta vida no hay posibilidad de vivir orden si no es por la intervención de Dios. Y si usted está joven y todavía no vive tanto caos, póngale atención a las tinieblas que hay en su mente y proyéctese con ellas a ver dónde va a parar. Amén. El joven tiene que empezar a vivir con este orden también. Señor, ¿qué dices? Quita mis tinieblas, porque por más joven es peor. ¿Sabe por qué? Porque los más jóvenes es los que más tinieblas tienen. Porque por lo menos el viejo, hasta por los golpes que se dio, dijo, yo como que estaba en tinieblas, por el totazo que me di en la vida, pero el joven tiene más tinieblas, por eso es insensato, es imprudente. Entonces, si usted quiere una vida que lo proyecta a que sea de producción, de fructificación, de multiplicación, que lo llene, que sojuzgar, que conquiste, que sea dueño de cosas, empiece por reconocer que hay tinieblas y si no hay Dios en su vida no hay orden. Amén. Y santifique. A veces nosotros con el dinero, por ejemplo, el dinero, el manejo del dinero es una de las áreas que más desordenadas son. ¿Saben por qué? Porque no las manejamos con la luz de Cristo. ¿Con qué las junta? ¿A dónde las está juntando? Porque no produce, no se multiplican, se restan, no rinde, no llena. Y se ha preguntado que usted multiplique, Señor, y que esto produzca para santificártelas a ti. No. Esto no está dedicado a ti, esto está aparte. No está en el orden de Dios, no espere otro proceso, mire, no espere otro resultado. Amén. Yo sé que mire, y el ordenamiento no acaba. Con esto termino ya, verán. El ordenamiento no acaba. O usted ordenó linda su casa y le permanece así. Al otro día ya no está. Y si tiene hijos, en 5 minutos se le acaba. Amén. El orden es constante. Usted no puede pretender que su vida la va a ordenar y ya. Ahí sí ya descanso, porque no, descansa pero siga. Porque Él se dijo un día de descanso. Y de descanso para que lo santifique y lo dedique. Pero usted no, el orden que me dure mientras yo descanso y sigue descansando años y el desorden ahí acumulándose. Mire. Yo le aseguro que usted tiene cosas que ordenar en su vida, por más joven que sea. A veces tiene una relación pésima con su mamá, pésima con su papá, pésima con sus profesores, con sus autoridades, con el Señor, con la iglesia, con su servicio, con sus finanzas, con su salud. Hay cosas desordenadas aquí, nadie está exento del desorden. Y si usted quiere una vida ordenada, sea inteligente y métase al orden de Dios, porque lo que no es orden de Dios es
desorden, así tenga pinta de luz, no prospera esa vaina. Amén. Vamos a orar.